a su pueblo. Ahora sí. Muy buenos días y feliz sábado para cada uno de ustedes. Es un placer para mí estar compartiendo con mis hermanos de la iglesia de Quisqueya 2, donde está también parte de mi familia, así que no soy tan visita, aunque es la primera vez creo que vengo aquí un día sábado. Me puse aquí adelante porque desde allá atrás siento como que estoy muy lejos y me gusta estar más cerca de la persona con quien estoy hablando. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amado Dios, que moras en las alturas de los cielos, pedimos que tu Santo Espíritu esté en este lugar, en esta hora, para que hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. En una oficina del Departamento de Psicología de una universidad en Newcastle, eso es en Inglaterra, en el Reino Unido, en la cocina, había una cocina compartida donde iban a comer, iban a preparar café, té, y se compraban estas cosas, las bebidas, café, té, jugo, se compraban en conjunto. Y lo que se hacía era que se colocó una alcancía cerca de donde se viera, donde las personas se preparaban esas bebidas, para que si tú te preparabas un café o te preparabas un té en esa oficina, echaras algo, una donación, una ayuda, porque de ese dinero era que se compraba lo que tú estabas consumiendo. ¿Qué sucedió? Que pasaba algo, se acababan las cosas con que preparar las bebidas, con que preparar el té, el café, el jugo, y en la alcancía no había suficiente para comprarlo. ¿Por qué? Porque las personas iban, bebían, se preparaban, todo lo que iban a comer, y no aportaban para poder reponerlo. Y una de las estudiantes de posgrado de psicología que se encontraba ahí trabajando en ese departamento, se le ocurrió una idea. Y durante un par de semanas ella hizo un experimento, lo que llamamos un experimento social. Ella imprimió 2 imágenes. Una imagen tenía un florero y otra imagen tenía un par de ojos. Y ella alternaba las imágenes, algunos días ponía una, algunos días ponía otra, encima de la latica o de la alcancía donde se supone que debían echar las contribuciones para la bebida de la oficina. Y resulta que al final del experimento, ella se dio cuenta, o quedó demostrado, que cuando ella ponía la imagen con el par de ojos mirando a la persona, ¿verdad? O que parecía que estuviera mirando, echaban cerca de 2.7 veces más que cuando era el florero o cuando eran las flores colocadas allí. Eso demostró, o fue un experimento para demostrar que las personas tienden a adherirse más a las normas sociales cuando su subconsciente piensa o se sospecha que lo están observando o que lo están mirando. Esto es un efecto conocido y demostrado que se conoce como el efecto de Big Brother o del Gran Hermano, en referencia a un interesante libro de George Orwell titulado 1984, que trata más o menos por ese tema. Es una realidad social del ser humano. En la Biblia, nosotros tenemos algunos ejemplos que se parecen un poco a este experimento que nosotros acabamos de ver ahora. Vamos a conocer algunos de ellos, vamos a ver algunos ahora y algunos más, un poco más adelante. En 2 de Samuel 11, no vamos a ver todos los versículos porque el tiempo no nos daría, pero todos conocemos las historias que vamos a tocar aquí. En 2 de Samuel 11 viene una historia que es harta conocida por cada uno de nosotros. Es la historia de David y Betsabé. Ustedes saben la historia del rey David, cómo subió al trono, cómo Dios estuvo con él. Cuando él estuvo allá arriba, ya cómodo, con riquezas, con ejército y todo lo demás, se descuidó y tuvo un problema. ¿Y qué sucede? Que él vio
estaba en el palacio, en el patio del palacio, ¿verdad? Y vio desde el balcón del palacio a una mujer bañándose. Esa mujer era Betsabé, y Betsabé tenía esposo. Ella era la mujer de Urías, uno de los grandes soldados que tenía David. Y resulta y viene a ser al caso que David no solo la vio, sino que la codició y quiso tenerla y la mandó a llamar. Y ya ustedes conocen la historia, cómo se cometió este adulterio, cómo luego la mujer Betsabé quedó embarazada, algo que no podía ocultar. Y David, para seguir encubriendo lo que había hecho, mandó a llamar al esposo de la guerra. ¿Para qué? Para que el esposo estuviera con su mujer y el muchacho se le pegara ¿a quién? Al esposo, al marido. Miren hasta dónde llega la maquinación. Pero él era tan fiel al rey David y a la causa, porque estaban en medio de una batalla, que él ni siquiera bajó a su casa, porque él dijo que él no iba a dormir en su casa cuando sus hermanos estaban en el campo de batalla. Para terminar la historia, Urías terminó siendo asesinado, no por mano de David, pero sí él lo envió o lo mandó a asesinar por medio de sus generales. Y todo hubiera quedado ahí, no se hubiera dado a conocer. Pero David, eso que él había cometido, aunque la Biblia no lo menciona en el libro de Samuel, pero sí lo menciona en Salmos, que David, esos pecados que él había hecho, lo estaban carcomiendo, lo estaban comiendo por dentro. Y llega un momento donde todo explota, que es la historia que conocemos del profeta Natán, que se presentó donde David le contó la historia del hombre rico y el hombre pobre con la ovejita, ¿verdad? Y cuando Natán dice, tú eres ese hombre, entonces David ahí ya sabe que todo es descubierto y que la culpa ya no puede cargar con la culpa, y entonces conocemos la forma en que él se arrepintió y todas las consecuencias que trajo eso. Si yo me pongo a analizar esa historia y a qué personaje que nosotros tanto admiramos fue que le pasó eso, que fue el rey David, quizá el rey más famoso o más venerado de todos los reyes que pasaron por Israel, a mí me da risa, así se lo digo, me da risa. ¿Por qué? Porque David fue el mismo que en el Salmo 139, que es un salmo hermoso, les recomiendo que lo lean completo cuando tengan tiempo. El Salmo 139 dice en uno de sus versículos, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol yo hiciera mi morada, allí también tú estás. David fue el que escribió eso. David sabía que no había forma de escaparse de la presencia de Dios. Sin embargo, miren lo que cometió por dejar que el enemigo sembrara esos sentimientos y esos deseos en su corazón. Ese mismo hombre que escribió eso comete adulterio, comete asesinato, y él cree, como uno dice en dominicano, en su mente de cacaíto, que el secreto está a salvo. ¿Cuán diferente es su actitud entonces cuando el profeta Natán lo enfrenta y lo acusa del crimen que ha cometido? Vamos a ver un segundo ejemplo de cosas que hacen las personas cuando creen que no lo están mirando. Un ejemplo en la Biblia. El pueblo de Israel, en todo el libro de Éxodo, de Números, Deuteronomio, para no entrar a Jueces y Reyes porque ya hay más avanzado, pero al inicio el pueblo de Israel, cuando es liberado y tiene un encuentro con Dios en el monte Sinaí, nosotros vemos que el pueblo de Israel, a lo largo de su historia, presenta, o es el pueblo que yo conozco, que tiene el mayor caso de amnesia colectiva que yo he visto en mi vida. ¿Por qué yo digo que que es el caso más grande de amnesia colectiva? Porque pasa los milagros de que Dios acaba de liberar al pueblo de Egipto, de la esclavitud, todas esas obras que nosotros en nuestra vida hemos visto, pero ellos lo vieron con sus ojos. Sin embargo, no pasa mucho antes de que ellos, cuando salen, empiezan a quejarse, empiezan a decir, ¿para qué nos sacaron en el desierto para morirnos? Y la historia se repite y se repite y se repite. Igual, pasan las cosas buenas y ellos al otro día ya no se acuerdan qué fue lo que pasó, solamente se acuerdan de lo malo. Entonces, cuando ellos tuvieron el encuentro con Dios en el monte Sinaí, al inicio, en Éxodo 20, si ustedes leen un poquito más adelante en Éxodo 20, se van a dar cuenta que cuando Dios habla o dicta los 10 mandamientos, Él los habla a todo el pueblo. Él no se lo dice a Moisés solamente.
Ustedes recuerdan en los capítulos anteriores cómo Dios mandó a que el pueblo se preparara, se santificara, que lavara sus vestidos y todo eso para prepararse para tener el encuentro con Dios. Y los 10 mandamientos son dichos a todo el pueblo, de tal manera que cuando el pueblo vio los truenos, cuando el pueblo sintió la tierra temblando, cuando el pueblo vio el humo, vio la presencia de Dios y oyó esa voz dictando esas cosas que ellos debían, por las cuales ellos debían regirse para obedecer a Dios, ellos tuvieron tanto terror que ellos dijeron a Moisés: habla tú con él, no sea que él siga hablando y nosotros muramos. ¿Por qué? Porque ellos sentían la pecaminosidad de ellos ante un ser tan santo y tan sublime. Y bueno, Moisés subió a hablar con Dios, para entonces que Moisés bajara, entonces él decirle al pueblo lo que Dios había dicho, ya que el pueblo no quería seguir escuchando a Dios porque decían: no, vamos a morir todos. Moisés allá arriba, en el mismo sitio, en el monte Sinaí, no mucho tiempo después, algunos días después, casualmente al pueblo se le olvida ante la presencia de quién están, casualmente, y tiene la brillante idea de hacerse una imagen para adorarla, para que ellos adorarla como que esa imagen fue la que lo sacó del pueblo de Egipto. ¿Ustedes ven lo que lo digo de amnesia colectiva? Cuando hace poco tiempo ellos escucharon de la misma boca de Dios que no tendrían dioses ajenos, y no solamente que no tendrían dioses ajenos, sino que no se hicieran imagen. Sin embargo, lo hicieron. Al pueblo de Israel, yo digo que hay que darle el premio de ser el más pechú, como nosotros decimos en dominicano, porque hay que tener pecho para uno hacer eso ante la presencia de Dios. Sin embargo, es uno de los ejemplos que vimos cuando el líder, que era Moisés, se aleja, el pueblo piensa que están abandonados, que están solos, y miren las decisiones que toman. Un tercer ejemplo, lo que fue nuestra lectura bíblica. En el pueblo de Israel mataron al rey, Ocosías. Y cuando mataron al rey, Atalía, que era la madre del rey, dijo: este reino va a ser para mí. Y usurpó el trono, o tomó el lugar que se supone que debía ser de uno de los hijos de Ocosías. Y mandó a matar a todos los descendientes de Ocosías. Pero ¿qué sucede? Hay una tía abuela de uno de los niños, que es Joás, que lo toma y lo esconde. Ella era esposa del sumo sacerdote en ese momento, que era Joiada. Ese es el contexto de la historia. Y lo esconde durante 7 años de la abuela que está en el trono y que quiere matar al niño si descubre que ese niño está vivo. Para ella todos murieron. A los 7 años el sumo sacerdote toma a todos los guardias, les toma juramento, los toma bajo juramento y los pone en el templo. Y junto con el pueblo, entonces toma al rey y lo proclama rey en el templo. Cuando Atalía se entera y va y rasga su vestido y hace un show, entonces ahí a ella también la toman prisionera y le dan muerte. Y queda reinando Joás. Pero ¿qué sucede? En de Crónicas 24, que es realmente la segunda vez que se habla de la historia de Joás, porque en Reyes se habla, pero escogí segunda de Crónicas porque es un poco más abarcante, cuenta un poco más. Y segunda de Crónicas 24, en el verso 2, dice que Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Eso era una frase famosa de cómo se caracterizaba o cómo se decía que fueron los reyes. Se decía que hizo lo recto o decían que hizo lo malo. Siempre de todos los reyes de Israel y de Judá se tomaba una de estas dos características. Y de Joás dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y todo fuera bien si el versículo acabara ahí. Sin embargo, dice: todos los días de Joiada, el sacerdote. Cuando Joiada, el sacerdote, estaba con Joás, él fue prácticamente su padre adoptivo, porque imagínense, escondido, él fue que lo crió y estuvo con él mientras él empezó a reinar de 7 años. Llevaron a cabo reformas en el templo, instauraron nuevamente a los levitas que ofrecieran sacrificios diarios, llamaron al pueblo a que fuera al templo a llevar ofrendas y que fuera a llevar los sacrificios. Todo lo que se había caído por el pecado del pueblo había vuelto a levantarse por el reinado de Joás y del sacerdote Joiada. Pero ¿qué sucede?
Joiada murió de 130 años, o sea, duró mucho vivo. Y dice el relato que luego de que Joiada murió, los príncipes del pueblo de Judá se presentaron ante Joás, y él los oyó. Eso es lo único que dice el versículo. Yo no sé qué será lo que esos príncipes le habrán dicho a Joás, me imagino que era más o menos de su misma edad, pero nada bueno parece que le habían dicho. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante se dice que ellos abandonaron el templo que acababa de ser restaurado y adoraron a Acera, que era una diosa. Joás incluso llegó a matar al hijo de Joiada, que en un momento de su reinado se levantó y profetizó diciendo al pueblo que volvieran, que se arrepintieran, que el Señor los iba a castigar por ellos haberse alejado de él nuevamente. Y él lo mandó a matar. Ese fue Zacarías. Así llegó Joás al final de su reinado, y en una de las batallas pues quedó herido, y sus mismos sirvientes al final de su vida lo asesinaron. Un joven que aparentemente hizo lo recto ante los ojos de Jehová, en el momento que muere su guía o su tutor, hace todo lo contrario para lo que fue criado o para lo que fue educado. ¿Por qué ocurre esto? Es la pregunta que yo tengo para ustedes. ¿Será que mi cerebro se modifica? ¿Esas vías neuronales se modifican cuando yo me encuentro sin un guía, sin un padre, sin un conocido cerca? ¿Será que yo tengo un trastorno de personalidad múltiple? Esto ha creado fuertes debates filosóficos y también psicológicos a lo largo de los años. ¿Qué tanto depende mi manera de actuar de las personas que me rodean? Es una pregunta que aparentemente es sencilla, pero realmente es profunda. Hay un conocido efecto psicológico, otro, que es llamado el efecto Hawthorne, basado en un experimento que se hizo entre 1924 y 1927 en una planta eléctrica llamada Hawthorne Works en Illinois. Ellos querían ver qué tanto aumentaba la productividad de los trabajadores cambiando las luces, poniéndola más brillante, poniéndola de diferentes colores, intermitente, como sea. Y ellos tuvieron unos resultados maravillosos. Resulta que la productividad aumentaba con cualquier cambio que ellos hicieran a las luces. Si la subían, aumentaba. Si la bajaban, aumentaba. Si la cambiaban de color, aumentaban también. Pero ocurría algo interesante que ellos también notaron. Cuando el grupo de investigadores se iba de la fábrica, esa misma productividad, con esos mismos cambios de iluminación que ellos habían ejercido, que ellos habían cambiado, entonces bajaba. Y ellos al final se dieron cuenta de que tenían un sesgo o un error importante en la investigación. ¿Por qué? Porque la productividad no estaba cambiando con la iluminación. La productividad aumentaba porque los trabajadores veían que había un grupo de personas extrañas que los estaban observando. Y ellos trabajaban más cuando lo estaban mirando. En cuanto los investigadores se iban, volvían a su trabajo mediocre o quizá no tan rápido como siempre. Nosotros como cristianos, nosotros sabemos, o se supone que sabemos, lo que debemos hacer. Sabemos, o se supone que sabemos, que Dios no solamente es omnipresente, sino que también es omnisapiente. Dios está en todas partes y Dios lo sabe todo. También ocurre que nosotros sufrimos de la misma amnesia que aparentemente sufría el pueblo de Israel. Nuestro comportamiento ejemplar a veces se debe a que yo recibo atención de mis padres, que yo recibo atención de mi pastor, que tengo a los ancianos, de amigos, de conocidos que se preocupan por mí, que yo recibo atención de mi director o de mi consejero del Club de Conquistadores o del Club de Guías Mayores. No a que soy un hijo de Dios que debo representarlo aquí en la tierra. A veces sucede. Eso se define con una palabra: deshonestidad. La honestidad no solamente se aplica para otros, yo ser verdadero o yo ser fiel a otros, sino también, principalmente, se aplica a mí mismo. Si yo actúo de una forma cuando alguien me mira y de otra forma cuando nadie me está mirando o nadie que me conoce me está mirando, yo al único que estoy engañando es a mí mismo, a nadie más. Si tú eres el mejor cantante de la iglesia, pero en tu trabajo ni siquiera saben que tú eres cristiano, te estás engañando.
Si eres el miembro con la familia más admirada en la iglesia, que todas las demás familias dicen, wow, esa familia sí es, wow. Pero cuando estás en tu habitación solo, que nadie te está mirando, buscas contenido indebido en tu celular o en tu computadora, te estás engañando. Tú piensas que nadie te mira, pero se te olvida que hay alguien que está en todas partes. Si tus padres murieran a los jóvenes o los niños, ¿seguirías viniendo a la iglesia? Si ninguno de tus amigos estuviera en el club, ¿fueras consejero? Si tú te mudaras en otro país, como sucede con muchos de nosotros, principalmente en Latinoamérica, que migramos a buscar una mejor vida, ¿verdad? Si tú te mudaras en otro país, lejos de familiares, lejos de amigos, a buscar una vida nueva, donde no conoces absolutamente a nadie, ¿seguirías siendo la misma persona que eres ahora? En el 2016, ya sea unos añitos, por yo terminar el inglés de inmersión con buena calificación, me admitieron o me dieron como quien dice, un reconocimiento de entrar a un programa para hacer un curso intensivo de inglés en Estados Unidos, más o menos como un verano, pagado todo por la MESID. Y bueno, pasaron muchas cosas para yo llegar, pero el caso es que llegué. Y allá éramos 52 dominicanos, y adivinen a cuánto yo conocía, a ninguno. Nos vimos el primer día que hicieron la reunión y yo tímida al fin, aunque gente dice que no lo aparenta, pero en verdad me cuesta hablar con las personas. Quizá hice 1 o 2 conocidos o amigos durante todo el tiempo que estuve allá. Así que yo no conocía a nadie. Nadie sabía que yo era cristiano, porque yo no hablo con nadie. Quizás se dieron cuenta por mi forma de vestir o algo, pero no sé. Bueno, obviamente mis compañeras de cuarto sí se dieron cuenta. Pero el caso es que cuando yo estaba allá, yo no tenía familia cerca. Los familiares más cerca que yo tenía estaban a 3 horas manejando y yo no podía salir de la universidad donde estaba. Así que ellos fueron a visitarme 2 veces, pero solamente las vi esas 2 veces. Y mis otros familiares estaban, yo tuve que tomar un bus que duré 11 horas para llegar a verlos, un fin de semana largo. Pero durante el resto del viaje yo estuve ahí trancada, yo no tenía a nadie, todo el mundo desconocido. Y fácilmente puede haber pasado que yo dijera, wow, pero voy a aprovechar esta oportunidad. ¿Por qué? La universidad tenía un plan de viajes como si fuera de turismo para que los que estábamos visitando con becas a la universidad conociéramos el estado de Nueva York. No era la ciudad de Nueva York, era lejos, en un campito. Conociéramos el estado y había muchos parques nacionales, había muchos malls, había incluso las cataratas del Niágara estaban cerca, que gracias a Dios pude ir, pero a todos los demás que ellos fueron yo no pude ir. ¿Por qué? Porque resulta que todos esos viajes chulos que armaban eran los sábados. Y algo más interesante todavía, yo no tenía transporte, no había transporte de autobús los fines de semana que fuera a la universidad. La universidad estaba a varios kilómetros de la ciudad más cercana. Y la iglesia, para yo poder ir a la iglesia adventista más cerca, me quedaba a media hora de camino. Así que yo no pude ir a la iglesia allá, porque no tenía cómo ir. Así que yo me quedaba sola, el edificio entero se vaciaba, se iban y yo veía por la ventana que me quedaba en la parte delantera del edificio, y yo veía por la ventana cómo llegaba el autobús, cómo subía toda esa gente con su mochila, con su ropa de baño, con sus cosas, con sus snacks, con su merienda para el viaje, para la travesía que iban a tener, para visitar los malls, y yo me quedaba sola en el apartamento. Sin embargo, a mí no sé, no me pasó por la cabeza asistir a una de esas actividades, gracias a Dios. No me pasó por la cabeza, quizá en otro momento de mi vida me hubiese pasado, pero en ese momento no me pasó. Y yo me quedaba ahí sola y yo hacía un culto. Me conectaba a internet, buscaba alguna prédica, salía a caminar, que había muchísima área verde, y tenía mi Biblia, me ponía a leer la Biblia, y así yo pasaba el sábado feliz. Y gracias a Dios no me hizo falta ni que me quedé añorando esos viajes o esas travesías.
Sin embargo, yo bien pudo haberlo hecho y nadie se iba a dar cuenta, porque yo no tenía familia, yo no tenía amigos, nadie sabía que yo guardaba el sábado fuera de mis compañeros de habitación que veían que yo guardaba el sábado. Sin embargo, yo no lo hice, porque yo sabía que lo que estaba correcto era yo observar el séptimo día, aunque no hubiera nadie que me estuviera mirando. Nosotros en esta mañana, o en esta tarde ya, sí, en esta tarde, yo quiero que de cada uno de nosotros que estamos aquí, que no digan de ti, que me escuchas, como se dice de Joás, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová solamente mientras vivió Joiada. Afortunadamente, en la Biblia, rápidamente, tenemos algunos ejemplos de personas que hicieron lo contrario, que aunque no tenían ese par de ojos sobre ellos, esa familia arriba de ellos, ese pastor, ellos hicieron lo que hicimos al principio en el experimento. Ellos aportaban, echaban el dinero para el fondo de la oficina, aunque nadie los estuviera mirando. En primer lugar, como cuarto ejemplo, recordando los tres primeros, tenemos a José. En Génesis 37, no vamos a contar la historia, todo el mundo sabe aquí quién es José y qué hizo José. Pero sabemos que José fue vendido a unos como esclavo a unos ismaelitas y fue llevado a una nación extranjera. El mismo caso, no tenía familia, no tenía amigos. Él pudo hacerse de la vista gorda y olvidarse de Dios, porque ¿qué había dicho Dios por él? Sino solamente el mal. Mira cómo lo alejaron de su familia, lo arrancaron de su casa y lo llevaron como esclavo. Quizá él pudo haberse olvidado de Dios, sin embargo, dice el relato bíblico que él siguió siendo fiel a Dios y aún en la casa como esclavo, en la casa de Potifar donde estaba, allí él mantuvo su fidelidad de tal modo que Dios lo prosperó y lo bendijo. Y sabemos cuál fue el fin de José. Tenemos otro ejemplo, famoso también, Daniel. En el libro de Daniel ocurre nuevamente lo mismo prácticamente. Una persona arrancada de su casa, de su nación y llevada a una nación extraña, cultura extraña. Él era un príncipe en su pueblo y ahora es llevado y convertido incluso en eunuco en una nación extranjera. Sin embargo, desde el primer capítulo de Daniel nos cuenta que Daniel y sus compañeros se mantuvieron firmes, aunque no había nadie mirándolos, aunque todo el pueblo que fue llevado junto con ellos, quizá no todos, pero la mayoría, abandonaron las cosas que ellos creían, las cosas que ellos sabían que eran los correctos, ellos no lo hicieron y se mantuvieron firmes, aunque nadie los estaba mirando. Y tenemos un último ejemplo, que ese sí quiero que vayamos. En Juan, capítulo 1, en la carta de Juan, capítulo 1, versos 47 al 49. Y ahí cuenta la historia de cómo uno de los que fue discípulo o apóstol de Jesús fue y conoció al maestro. Y dice Juan, verso 47, cuando Jesús vio a Natanael, que es el que le estoy hablando, que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y dice Natanael, que en su vida había visto a ese hombre: ¿de dónde me conoces? Primera vez que se encuentran. Respondió Jesús y les dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y ahí respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y ahí acaba ese primer encuentro. Elena de White abunda un poco más esa historia y dice, en El deseado de todas las gentes, que Natanael tenía ese lugar especial para encontrarse con Dios. Él no se sentaba abajo de esa higuera a coger fresco como uno hace. Él no se sentaba a ver a las personas quizá pasar. Era un lugar retirado donde él iba a estudiar las profecías, a rogar, a orar a Dios por ese Mesías que estaba por venir, porque no sabía que había llegado ya, y a tener un encuentro con Dios. Y por eso es que Jesús hace una frase que es memorable, que dice de Natanael: en quien no hay engaño. Quiera Dios de que de nosotros Jesús también pueda decir que no hay engaño, porque somos personas que cuando nadie nos mira, seguimos siendo las mismas personas que cuando las personas nos miran, que somos cristianos no solamente porque nos están viendo. Nuestro carácter, nuestro verdadero yo,
sale a la luz cuando estamos solos. ¿Qué tenían esas personas en común, esas últimas 3 personas? Su relación con Dios los hacía honestos consigo mismos, lo que decíamos ahorita. Sabían que estaban solos, pero eso no modificó su conducta, ya que sabían que servían a un Dios que está en todas partes y que su carácter no dependía de si lo estaban mirando o no. Nuestro carácter sale cuando estamos solos, no cuando estamos donde la persona nos miren. Usted en su casa o durante la semana haga un ejercicio. Los voy a invitar a que hagan el ejercicio. Diseñe su propio experimento social. Todos pueden hacerlo, desde los niños hasta los adultos. Preste atención a qué comportamientos cambian cuando usted está en un lugar donde nadie lo conoce o cuando está solo en su habitación. ¿Sigue siendo la misma persona o hay algo diferente? Es algo para que usted mismo reflexione. ¿Actúas diferente cuando estás con amigos no cristianos que cuando estás con amigos cristianos? En la universidad me ha pasado, o durante mi tiempo de estudio, que mis amigos más cercanos, todos, el 100%, son cristianos. Pero tengo muchos conocidos. Hay amigos y hay conocidos. Tengo muchísimos conocidos que no lo son, que incluso tengo muchos conocidos que son ateos o agnósticos, o sea, que no creen en Dios o dudan de la existencia de Dios. Y siempre recuerdo, hace algunos años, una conversación que teníamos sobre una materia X, estábamos hablando en un parquecito ahí en la universidad, y que yo sepa, la persona que estaban hablando, yo no les había dicho que era cristiana, pero por mi comportamiento, quizá esa persona lo sabía. Eso hizo que cuando en un momento esa persona dijo una palabra inapropiada, una mala palabra, inmediatamente él detuvo la conversación, se volteó hacia mí, que estaba en el círculo de los que estamos hablando, y me pidió disculpas. O sea, no al grupo, sino a mí en persona me pidió disculpas. Que yo sepa, yo no sabía que él sabía que yo era cristiana. Sin embargo, él modificó su conducta y dejó de usar ese lenguaje inapropiado solamente porque yo me encontraba ahí. Si con ellos, que no son mi familia, ni mis amigos de la iglesia, ni siquiera mis amigos cercanos en la universidad, yo me hubiera comportado de manera diferente, quizá esa persona no se habría disculpado cuando dijo la palabra. Hay muchas veces donde lamentablemente sí se nos olvida que no importa si estamos con desconocidos. Durante el proceso de realizar la tesis, que es el proceso más estresante de toda la carrera, me salieron canas literalmente, hubo un momento que estábamos al borde de estallar por el estrés, las situaciones que estaban ocurriendo, y a mí me pasó lo que le pasó al pueblo de Israel, se me olvidó que yo soy cristiana y dijo una palabra indebida. Y la amiga mía que estaba conmigo me miró sorprendida y dijo, creo que esta es la primera vez en todos los años que te conozco que te escucho decir esa palabra. Y entonces ahí decidimos tomar un descanso, bebernos un jugo, botar el estrés, porque definitivamente me estaba alejando de quien yo soy. Solamente vamos a hacer lo recto ante los ojos de Dios mientras viva el sacerdote Joiada, mientras vivan nuestros padres que nos llevan a la iglesia, mientras esté donde me he criado toda la vida y donde todos me conocen. Será muy triste que de nosotros dijeran algo parecido. La solución a este problema la tenemos en aquel que nos ama y que quiere que nuestro carácter sea perfeccionado para la eternidad. La historia no lo dice, pero Joás no desarrolló una relación personal con Dios y por eso fue que Joás se apartó de Dios en cuanto murió su padre adoptivo. Por eso todo se vino abajo. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de aprender de los errores que están ahí para que no los cometamos. Dios desea que nuestro comportamiento sea uno y uno solo, el que nos muestra como seguidores de Cristo que hemos sido lavados por su sangre y que no nos pase por la mente que mi comportamiento me salva, sino que es un reflejo de a quien yo amo, recordando la lección de esta semana. Soy salvo por gracia, entonces mi vida va acorde a lo que Cristo quiere que yo sea. Dios quiere que seamos cristianos cuando nos ven, pero principalmente cuando nadie nos ve. Por eso, cuando no nos ven, es nuestro verdadero carácter. Lo que digo o hago a solas es lo que realmente soy.
que Dios quiera que ninguno de nosotros que estamos aquí en esta mañana, que nos están escuchando, diga que solamente hicimos lo recto mientras vivió nuestro padre, que solamente hicimos lo recto mientras estuvimos cerca de la iglesia donde me crié, sino que digan que hicimos lo recto todos los días de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Espíritu Santo, que sus frutos desea poner en tu corazón, que sus frutos desea poner en ti. Amén. Oremos. Amado Dios, en esta tarde, Señor, te rogamos que si hasta ahora hemos estado actuando de manera diferente cuando estamos con alguien o cuando estamos solos, que esto pueda cambiar. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu transforme nuestra vida y prepare nuestro carácter para que esté listo para vivir contigo por siempre, Señor. Que podamos ser la misma persona en todos los lugares donde estemos, no importa si nos conocen o no, no importa si saben que somos cristianos o no, que seamos cristianos, aparte de cuando nos están mirando, cuando estamos solos, Señor. Acompáñanos a nuestros hogares y que podamos terminar de disfrutar este sábado que tú nos regalas. En el nombre de Jesús. Amén.